Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos muy buenos días. El día de hoy, martes 20 de julio, ya vamos a trabajar el área de comunicación. Esta clase tiene que ver o está relacionada con la clase anterior, donde trabajamos las oraciones. Vimos que las oraciones se dividían en dos partes, en sujeto y predicado. También vimos clases de oraciones, oraciones enunciativas cuando afirmaban algo, oraciones exclamativas cuando expresaban emociones, oraciones interrogativas cuando expresaban una pregunta, oraciones imperativas cuando expresaban alguna orden, oraciones dubitativas cuando tenían alguna duda, oraciones desiderativas cuando tenían un deseo. El día de hoy vamos a trabajar en sí una de las partes de la oración. Vamos a trabajar el sujeto, todo lo que tiene relación con el sujeto. El sujeto es parte de una oración bimembre. Recuerden que una oración bimembre era aquella que tenía sujeto y predicado. Las que no tenían sujeto y predicado se denominaban oraciones unimembres. Ya, es la parte de una oración bimembre que menciona al ser, animal, persona o cosa de quien se habla y que realiza la acción del verbo. Quiere decir, chicos, que en una oración nosotros tenemos que identificar de quién se está hablando. Si es una persona, un animal, una cosa, etcétera. Y este sujeto siempre va a estar unido a un verbo. El verbo es el que indica la acción, ¿no? Saltar, correr, estudiar, gritar, nadar, lavar, planchar, estudiar, etcétera. Esos son verbos. Y el sujeto siempre va a estar unido al verbo, ¿ya? Así como vemos acá, dice reconocimiento. Se le puede reconocer con una pregunta. ¿Quién o quiénes más el verbo? ¿Qué más el verbo? ¿Esto dónde lo voy a identificar? Cuando tenga la oración, porque los verbos en cada oración son diferentes. Por ejemplo, tenemos la primera imagen a una niña que está en el pasto, ¿no? Dice, la estudiante lee con atención. Aquí vamos a tener la pregunta, pero para eso te voy a enseñar primero que identifiques el verbo. Para que tú identifiques el verbo, vas a ver cuál es la acción. ¿Cuál es la acción que realiza la chica? Lee con atención. Lee. Estoy leyendo. Escúchame, el verbo es lee. Ese es el verbo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿quién lee con atención? La estudiante. Por lo tanto, este es el sujeto, la estudiante. ¿Por qué identifiqué? Porque me hice la pregunta. ¿Quién lee con atención? La estudiante. Y ese vendría a ser el sujeto. Este vendría a ser el sujeto. ¿Ya? Listo. En la siguiente imagen tenemos a una vaca en el campo. Y la oración dice, la vaca come pasto. Lo primero que voy a hacer es identificar el verbo. Aquí está el verbo comer. Yo como, tú comes, él come, etc. Y sobre el verbo nos hacemos la pregunta. ¿Quién come pasto? La vaca. Entonces, la vaca vendría a ser el sujeto, ¿ya? Y come vendría a ser el verbo. ¿Ya, chicos? De esa manera nosotros vamos a identificar muy fácil al sujeto. El sujeto se clasifica según la expresión escrita que tiene. Puede estar presente o de repente, chicos, no está presente en la oración. Cuando el sujeto está presente, o sea, se menciona en la oración, se denomina sujeto expreso. Y cuando el sujeto no se identifica en la oración, se denomina sujeto tácito. Vamos a ver de qué se trata
el sujeto expreso. Quiere decir cuando aparece en la oración. Mira la oración que tenemos. El cachorro busca a su mamá. Este vendría a ser el verbo. Y me pregunto, ¿quién busca a su mamá? El cachorro. El perrito, pues. La palabra, como el cachorro está escrito, se considera sujeto expreso porque aparece en la oración. Vamos a ver la otra oración. Dice, vuela la paloma. El verbo es vuela porque es volar. ¿Quién vuela? La paloma. La paloma. Entonces, ese es el sujeto, la paloma. Siguiente, tenemos Gonzalo y su hijo pescan en el río. Aquí el verbo es pescar. ¿Quiénes pescan en el río? Gonzalo y su hijo. Gonzalo. Gonzalo y su hijo. Ese es el sujeto. Como notamos que el sujeto aparece, quiere decir que es un sujeto expreso, porque sí aparece en la oración. Pero chicos, hay oraciones donde el sujeto no aparece y esas oraciones se llaman oraciones con sujeto tácito. Mira cómo la identificamos cuando el sujeto es tácito. Dice, buscan a su mamá, buscan a su mamá. Aquí el verbo es buscan, ¿ya? ¿Quiénes buscan a su mamá? Su mamá. No, no. Mira, es que, ya ves, aquí tienen ustedes que ver una cosa. A su mamá es el predicado, no es el sujeto. Esto que ustedes ven aquí, que dice a su mamá, eso se llama predicado, ¿ya? Eso se llama predicado, ¿ya? Esto que hemos encerrado, buscan, eso se llama verbo. Y si esto es el predicado y la palabra buscan es el verbo, ¿dónde está el sujeto? No está, pues, no está. Por eso se llama sujeto tácito, porque no aparece en la oración. Pero cuando tú lees el verbo, se sobreentiende de quién estás hablando. Buscan a su mamá. ¿Quiénes buscan a su mamá? Ellos, ¿será? Pues no, ellos buscan a su mamá. Entonces, ahí vemos sujeto tácito, no aparece ya el sujeto. Seguimos buscando. Ahora vamos a buscar vuela. La palabra nada más es vuela. ¿Quién vuela? Este es el verbo. ¿Quién vuela? No sé, ella. La paloma. No sé. ¿Quién será? Pero se entiende, mira. ¿Quién vuela? Ahí vemos que el sujeto es tácito. Siguiente. Pescan en el río. Este es el verbo. ¿Quiénes pescan en el río? No sé. Ellos. Ellos, pero no dice la palabra ellos. Entonces, cuando yo veo una oración donde no encuentro el sujeto, no quiere decir que no tiene. Sí tiene sujeto, pero el sujeto es tácito. Quiere decir que no aparece. Se sobreentiende al leer el verbo. ¿Ya? Eso es sujeto expreso cuando sí aparece y sujeto tácito cuando no aparece el sujeto. Ahora tenemos otra clasificación del sujeto. Ahora, según el número de núcleos que tiene. Hay que recordar que el núcleo del sujeto es la palabra que menciona al ser, al animal o a la cosa de quien se dice algo. Eso es el núcleo. Aquí tenemos núcleos, oraciones simples y oraciones compuestas. La oración simple es aquella donde el núcleo aparece solamente una vez o tiene un solo núcleo. El león ruge, el núcleo es el león. La bailarina ensaya, el núcleo es la bailarina. En cambio, en las oraciones compuestas van a aparecer dos o más núcleos. La niña y su madre, niña, un núcleo, madre, otro núcleo. El perro y el niño,
perro un núcleo, niño otro núcleo. Entonces, esa es la diferencia entre las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples solo mencionan una persona, un animal o una cosa. O sea, tienen un solo núcleo. Y los compuestos mencionan dos animales, dos personas, dos cosas, etcétera, y tienen pues dos núcleos. Por eso se le considera compuesto. ¿Ya, chicos? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos mencionado. Iniciamos conociendo el sujeto, que es la parte de la oración bimembre que menciona al ser, animal, persona o cosa de quien se habla. Siempre va relacionado con el verbo y así como en las imágenes hemos identificado el sujeto. Se clasifica según su aparición en la oración. Puede ser que aparezca sujeto expreso, puede ser que no aparezca sujeto tácito. Y también se clasifica según la cantidad de núcleos que tiene. Simple cuando tiene un solo núcleo y compuesto cuando tiene dos o más núcleos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o podemos pasar a los ejercicios? Profesor, podemos pasar a los ejercicios. Listo, muy bien. Ejercicio. Antes de los ejercicios tenemos una No, parte profesor. que practicamos o practiquemos. Completa las siguientes expresiones con los sujetos más apropiados, lo que ustedes deseen colocar. El primero dice, es el rey de la selva. ¿Qué colocamos? Él. ¿El qué? León. León. El león. León es el rey de la selva. ¿Quién es el rey de la selva? El león. El león. León. Ah, brinca. Vamos a poner aquí. Brincan los sapos. Claro. Brinca los sapos. Los sapos. Muy bien. También Brinca, bueno, no puede ser los sapos porque dice brinca. Puede ser el sapo. Entonces, ¿quién brinca? El sapo. Es el animal vivo más grande. ¿Cuál es el animal vivo más grande? La jirafa. No. ¿Cuál es el animal vivo más grande? El tiburón. El tiburón, ¿seguros? La ballena. La ballena. La ballena. No, el megalodón. Sí. La ballena. La ballena. No, es la ballena, chicos. La ballena. Ahí era la ballena. No, yo lo dije. Muy bien. Vamos a borrarlo, ponerlo. También el megalodón existe, era una leyenda. Es una leyenda, tú mismo lo has dicho. Pero acá dice el animal vivo más grande. El megalodón no está vivo. Pueden vivir más de 100 años. ¿Quiénes pueden vivir más de 100 años? La tortuga. Ah, La tortuga. las tortugas pueden Dinosaurios. vivir más de 100 años. Se caracteriza por su fidelidad. ¿Quién es el animal que es fiel? El perro. Ajá, el perro. El perro. El perro se caracteriza por su fidelidad. El mejor amigo del hombre, ¿quién es? El perro. No. Hay muchos se El confunden. humano, profesor. El mejor amigo del hombre es un libro. Y el amigo más fiel de un hombre es el perro. Perro. Así es, pero el mejor amigo que puedes tener es un libro para que puedas estudiar. Siguiente. Tenemos, subraya los sujetos de las siguientes oraciones. Los patinadores usan cascos. ¿Quiénes usan cascos? Patinadores. Ese es el sujeto, correcto, ese es el sujeto.
El pollito con papas me gusta. ¿Qué me gusta? Los pollitos. El El pollito. El pollito con papas. Unas muchachas recogen flores. ¿Quiénes recogen Unas flores? muchachas. Muy bien. Unas muchachas. Ana y Guido estudian en la biblioteca. ¿Quiénes estudian en la biblioteca? Ana y Guido. Regresaron Julio y sus hermanas. ¿Quiénes regresaron? Julio y sus hermanas. Julio y sus hermanos. Muy bien, de esa manera hemos culminado esta parte. Ahora tenemos imágenes donde nosotros tenemos que escribir una oración y luego subrayar el sujeto. ¿Qué oración podemos escribir? Ustedes van a escribir, escúchenme, ustedes van a escribir la oración que quieran. Yo voy a escribir mi oración, pero ustedes en casa tienen que escribir la que a ustedes más les guste. Yo voy a poner, por ejemplo, ya, mi perrito duerme en su camita o en su cama. Listo. Mi perrito duerme en su cama. ¿Ahí termina lo que tengo que hacer? No, porque me dice que debo subrayar el sujeto. El sujeto es mi perrito. Correcto, y lo subrayo. ¿Ya? Así como yo he hecho esta oración con el perrito, ustedes en casa tienen que hacer oraciones con este tucán y con este doctor. Ya ustedes eligen qué oración colocar, la que más les guste a ustedes. Profesor, esa ave, ¿cómo se llama? Es un tucán. Es un ave peruana. Tucán se llama. Profesor, Dime. como mi hermano, ¿Como tu hermano? Junsan, ¿Qué tiene tu hermano Junsan? Tucán lo dijimos. Ah, bueno, ya es lo que ustedes le quieran decir, pues. Muy bien. Continuamos con el desafío. ¿Qué es el sujeto? Ahí ustedes tienen que escribir el concepto de sujeto. Aquí está arriba. Parte de la oración bimembre que menciona el ser, animal, persona o cosa de quien se habla, ¿no? Entonces ahí ustedes van a escribir ahí ustedes, ¿ya? Una persona. Parte de la oración bimembre que menciona al ser, persona, animal o cosa de quien se habla. Listo. Eso tienen que escribir ahí. Lo borro porque eso lo tienen que hacer ustedes. 2. Completa las oraciones con los sujetos más adecuados. Ganó el Mundial 2014. ¿Quién ganó el Mundial 2014? ¿Qué ¿Perú? No, Perú todavía no ha ganado ningún mundial, chicos. ¿Venezuela? Venezuela ¿Un jugador? no todavía. No, un país que ganó el mundial 2014. ¿Quién? ¿Brasil? No. ¿Ecuador? ¿Argentina? ¿Ecuador? ¿España? Alemania, chicos. Alemania ganó el mundial 2014. Juega con el estambre. ¿Quién juega con el estambre? El perro. No, El perro. El perro. El estambre es una parte del equipo. El gato. A ver, chicos. El estambre es una parte de la flor. ¿Cómo el perro va a jugar con el estambre? La abeja juega con el estambre. A ver. Come rosquillas. ¿Quién come rosquillas? Casi pueden poner lo que gusten. Mi gato, si quieren. Mi gato come rosquillas. Va en patineta. Pueden poner, Pedro va en patineta. Ustedes colocan lo que quieran en las oraciones, chicos. Eso yo no tengo nada que ver. Ya depende de ustedes.
Igual van a colocar aquí, escoge un sustantivo del recuadro y completa los sujetos. Bueno, aquí ustedes no van a elegir de ningún recuadro, simplemente van a colocar lo que gusten. Aquí vamos a poner, lleva una armadura, puede ser el soldado lleva una armadura. Acá vamos a poner, mi papá se pone verde de cólera. Vive en Ciudad Gótica. Batman vive en Ciudad Gótica. Lanza vivía en el Lanza vivía en el Balalá. Ahí vamos a ponerle, a ver, el hombre Lanza vivía en el Balalá. Ya, así lo vamos a completar. El hombre Lanza vivía en el Balalá. El soldado lleva una armadura. Mi papá se pone verde de cólera y Batman vive en Ciudad Gótica. Listo. Continuamos. 4. Subraya los sujetos de las oraciones. Eso lo van a hacer en casa ustedes. Yo voy a hacer uno. Los jugadores de fútbol celebraron su triunfo. ¿Quién celebraron su triunfo? Los jugadores. Todos juntos. Los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol. Todo eso es el sujeto. La boxeadora olvidó sus guantes. ¿Quién olvidó sus guantes? La boxeadora. La boxeadora. Así lo tienen que completar. Muy bien. 5. Encierra los núcleos de los sujetos subrayados. A ver ese audio, chicos. La ambulancia se llevó al herido. La ambulancia es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Ambulancia. El herido. No, hijo. Ay, chicos, más atención. La ambulancia se llevó al herido. Aquí el sujeto está subrayado ya. La ambulancia es el sujeto. Lo único que tengo que hacer es del sujeto que está subrayado, tengo que buscar el núcleo. En este caso es ambulancia. En el sujeto subrayado abajo, Phineas y Fer, vamos a encontrar dos núcleos. Phineas y Fer. Abajo también, los leones y las cobras. Leones y cobras. La mamá de Kiko. Kiko. Timón y Pumba. Timón y Pumba. Listo. De esa manera hemos subrayado los núcleos de los sujetos. Número 6. ¿Qué oración tiene el sujeto correctamente subrayado? Eso lo van a hacer ustedes en su casa. ¿Qué oración tiene el sujeto correctamente subrayado? También la 7 la hacen en casa. La 8 también la hacen en casa. La 9 también y la 10 también. ¿Ya? Yo voy a hacer la 6. Ustedes hacen el resto para que se den cuenta cómo vamos a buscar el sujeto que está correctamente subrayado. Lucas plantó un árbol. Malo. Lucas es el sujeto. Pablo dibujó un dinosaurio. Malo. Lucas es el sujeto. Pablo es el sujeto. Por las tardes la paloma canta. Malo. La paloma es el sujeto. Tejía una chompa la dulce abuelita. Malo. La dulce abuelita es el sultán. Es la E. Dirigía a sus soldados. Verdadero. Este es el sujeto. Entonces la alternativa correcta es la E. ¿Ya? De esa manera vamos a buscar nosotros cuál es la oración que tiene el sujeto subrayado correctamente. ¿Entendido? Sí, profesor. Muy bien, queridos estudiantes. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra clase. ¿Ya? Íbamos a trabajar la clase de personal, pero hay alumnos que ya me han enviado su clase resuelta. Pero de todos modos, lo vamos a trabajar un ratito aunque sea. Así que los dejo trabajando esto y a las 12:30 nos encontramos para la clase de 12:30, no, 12:20. 12:20 para la clase de personal social del día de ayer, ¿ok? Ya, profesor. Ya, listo. Vayan trabajando su clase de comunicación. Nos vemos.